nosotras somos el grupo número 1 y le vamos a hablar sobre los elementos del proceso de la comunicación humana. Los elementos de la comunicación son los componentes que participan en el proceso de envío y recepción de un mensaje, teniendo cada elemento una función importante para que la transmisión de la información, anuncio o noticia sea exitosa y sin distorsión. La palabra comunicación proviene del término latín comunicare y su significado es compartir algo. La comunicación es un proceso inherente al ser humano, puesto que somos seres sociales por naturaleza y sentimos la necesidad de comunicar. Por tanto, la comunicación se define como el intercambio de ideas, opiniones o información por medio de la palabra, por escrito o a través de signos. Pero, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Existen diferentes elementos que componen el proceso de la comunicación y sin su participación el proceso de la comunicación no se produciría. Los elementos de la comunicación son los siguientes. El emisor, que es quien emite el mensaje, es la persona, organización o tecnología que emite un mensaje, es decir, es la fuente que genera un mensaje a comunicar. Por ejemplo, una persona que escribe un correo electrónico para enviar información a otro. El receptor es la persona que recibe e interpreta el mensaje. Por ejemplo, a la persona que le ha llegado ese correo electrónico y lee el contenido. El código es un conjunto de señales o signos que se utilizan para poder transmitir un determinado mensaje. Pueden ser en los diferentes idiomas con sus letras, signos u ortografía. Por ejemplo, el idioma en el que está escrito ese correo electrónico que ha enviado el emisor. El mensaje es la información a transmitir. Por ejemplo, es el contenido que tiene este email, ya sea un anuncio, noticia, etc. El canal de comunicación es el medio por el cual se transfiere el mensaje. En este caso, siguiendo el ejemplo de toda la explicación, el canal de comunicación sería el correo electrónico. El ruido son las interferencias en el proceso de la comunicación. Un ejemplo de ruido sería una distracción a mitad de la lectura del correo electrónico. Retroalimentación es la respuesta que da el emisor cuando ha recibido el mensaje. En este caso, si el receptor da una respuesta enviándole una contestación al correo que ha recibido, se reproduciría una retroalimentación. El contexto como elemento de la comunicación es la situación en la cual se genera el proceso comunicativo. Incluye factores emocionales, sociales, circunstanciales, etc. Y puede tener una influencia en el intercambio de ideas. Un ejemplo de contexto es el intentar mantener una llamada telefónica durante una fiesta. En este caso, el contexto, que es la fiesta, a su vez puede ser una fuente de distorsión para la comunicación. El objetivo es poder transmitir mensajes, opiniones o información de forma eficaz. Si esto no se consigue, es que ha habido un problema con los elementos que intervienen. En este caso, se tendría que volver a iniciar el proceso y valorar lo que ha ocurrido. Por tanto, todos los elementos que componen el proceso de la comunicación son importantes para su buen desarrollo. Elementos del proceso de la comunicación radiofónica. La radio es un medio sonoro y por lo tanto, en la percepción de sus mensajes solo participa uno de los 5 sentidos, que es el oído. Algunas características generales de este medio es que tiene capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes, su escucha es compatible con el desarrollo de otras actividades. Además, este medio ofrece mayor libertad, es ágil, accesible, tiene credibilidad y variedad en la audiencia. En comparación con otros medios, es barata, sencilla y gratuita. Características de los mensajes radiofónicos se clasifican en 2, que son por la influencia de la mediación humana y por la influencia de la mediación técnica. En la mediación humana tenemos lo que son los secuenciales, es decir, que los mensajes se emiten uno tras otro, ya que tienen un orden y el oyente no lo puede modificar. Fugaces, es que los mensajes no pertenecen en el tiempo, sino que se pierden una vez que hayan sido emitidos. Unidireccionales, el oyente puede crear un mensaje con la intención de dar una respuesta al emisor. Por el segundo punto tenemos lo que es por la influencia de la mediación humana, es decir, que tienen que ser claros y directos, ya que en la radio hay que hablar o escribir
y para después leerlo escrito pensando en el oído humano para que se pueda entender mejor. Fases del proceso de comprensión de textos sonoros. En este punto se clasifican en 5, que son el reconocimiento, es decir, que el receptor tiene que identificar cada uno de los elementos que conforman la secuencia acústica. Pueden ser las palabras, grupos fónicos, oraciones, ya que es importante hablar con mayor claridad y pronunciando todos los sonidos que conforman el discurso. Selección. En esta parte se dice que el receptor extrae las ideas que se consideran más relevantes, ya que el oyente tiende a dejar un lado las ideas que no ha entendido y también lo que considera importante. Es decir, lo esencial es reiterar las ideas claves. Interpretación. El oyente atribuye un sentido determinado a las unidades significativas extraídas del proceso de la selección, ya que es importante ser claros y precisos y no producir unidades significativas que puedan ser ambiguas. Inferencia. Mientras el receptor escucha, por el otro lado se procesa la voz del locutor. También se puede obtener información a través de la música, efectos sonoros, ruidos, ya que la conciencia de distintos materiales sonoros condiciona tanto la percepción como la locución. Retención. Es que los discursos radiofónicos son registrados por la audiencia en la llamada memoria a corto plazo. Se dice que es para que no obligar al oyente a almacenar demasiados datos, ya que es necesario tener claro la expositiva, tener una buena dicción y reiterar las ideas más importantes. Elementos del lenguaje radiofónico. En este punto se constituyen en 4 elementos, que son la voz. Es el instrumento con el que nosotros como seres humanos nos expresamos habitualmente, ya que es la columna vertebral de los sonidos radiofónicos, ya que la voz es el sonido y cuando se emite presenta siempre un tono, intensidad y un timbre determinado. La música. Esta función se utiliza para distribuir y diferenciar contenidos, ya que en este lenguaje verbal se utiliza para diferenciar cualquier momento, cualquier situación, y se ponga una sintonía, puede ser una cortina, ráfaga o cualquiera de ellos para diferenciar el momento en que se está hablando. Los efectos sonoros son los sonidos naturales o artificiales que sirven para recrear una imagen auditiva, ya que se pueden usar como fondo o como un acompañamiento. Se clasifican en 3 funciones. En la primera función descriptiva dice que el efecto no se puede remitir a un determinado ambiente, como decir el sonido de las olas, o que puede remarcar expresivamente un momento, como ser el sonido de cristales rotos tras escuchar una discusión. La segunda función narrativa que que son los efectos sonoros que por sí solos evocan una acción, ya que no hace falta que el lenguaje verbal, es decir, que ocurre por sí solo, ya que cuando oímos algo, como decir la apertura de una puerta o el motor de un coche. Función ornamental. Su presencia tiene un valor accesorio y sirve para reforzar la recreación de un ambiente. Por ejemplo, el sonido de una máquina que representa una cafetería. Y por último, el silencio, que se produce cuando no hay una voz, no hay música ni efecto sonoro, ya que su utilización tiende a ser muy precisa o muy breve, porque pudiera ser interpretado como un fallo técnico. También hace referencia al silencio a las pausas cuando uno está hablando, y también puede describir una duda, un alejamiento, un momento de tensión. Seguidamente vamos a continuar con el ejemplo sobre el proceso de la comunicación en el medio radial. La radio es un invento que llegó a finales del siglo XIX para revolucionar en el mundo de la comunicación. El crédito por este invento es múltiple. Varias personas investigaron sobre este fenómeno al mismo tiempo, pero hubo algunos que se destacaron como Guillermo Marconi y Nicolás Tesla. Gracias a este aparato, un mismo sonido puede llegar a muchas personas y lugares en el mismo momento. La voz emite ondas de sonido, un micrófono las capta y la transforma en señales eléctricas variables.
Estas pasan por una consola ubicada en el estudio que modula ciertas características del sonido como la agudeza o el volumen. Luego, a través de un cable, viaja a un compresor que le brinda la nitidez al sonido. La señal comprimida se traslada a un codificador ubicado en la planta transmisora que genera una señal portadora continua a través de un proceso llamado codificación. Carga los impulsos eléctricos dentro de una señal de onda radiofónica. Una antena transmisora la emite creando un campo magnético y el otro electrostático que irradia la energía al espacio a través de dos tipos de señales, que sería la AM, amplitud modulada, que son ondas de gran amplitud que rebotan entre la ionosfera y el suelo y pueden alcanzar larga distancia. La FM, que es frecuencia modulada, donde la amplitud es menor, pero la frecuencia es mayor. Por lo tanto, las ondas viajan por el suelo a una mayor velocidad. La antena receptora es la encargada de recibir estas frecuencias, pero no es capaz de diferenciarla por sí misma. Por lo tanto, un sintonizador la separa, permitiendo el paso a una frecuencia por vez, pero se dirigen de un modulador y convierten las ondas en pulsos eléctricos otra vez. Finalmente, estos pulsos eléctricos son amplificados por un transmisor que le envían un parlante que realiza el mismo proceso que el micrófono, pero a la inversa. Entonces, así funciona la radio. Esto es un invento que se empezó a ensayar en Argentina en el año 1910 por el propio Guillermo Marconi. Seguidamente vamos a ver un video sobre el proceso de la comunicación. Noticia de último momento. La oposición califica de fracaso del gobierno el retiro del proyecto de ley contra las ganancias ilícitas y victoria. Tenemos dos figuras clave para que suceda el proceso de la comunicación. Por un lado el emisor y por otro el receptor. El emisor es la persona que transmite la información y el receptor es la persona que recibe la información. Cuando el emisor transmite la información, a este se le denomina como un mensaje. Este mensaje viaja a través de un canal por donde se transmite la información. En este caso, la información es transmitida a través de un medio técnico que es la radio. Por otro lado, el mensaje presenta códigos, que es un conjunto de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje, como por ejemplo el idioma, las reglas y los gestos. Cuando el receptor entiende, lo decodifica el mensaje que el emisor quiere dar. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Este fue el grupo número 1. Hasta la próxima.